especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política y administrativa que es de interés general. Todo tiene que interesarnos, no soslayar lo político y lo administrativo. Y traigo un ejemplo bien claro hoy, como todos los días. La decisión que se tomó en el Consejo de Medellín, que es ese recinto o ese lugar que es la, ¿qué diría yo? Muestra de lo que es la política local, así como es la Asamblea para los departamentos y el Congreso para el país. Es ese espacio donde la democracia cobra vida, porque ahí están los políticos a través de sus partidos y movimientos políticos defendiendo posturas que se supone van siempre encaminadas al interés general. Ese principio básico no lo puede soslayar, ahí sí ellos, los políticos, no lo pueden soslayar. Entonces, cuando hablamos de ese interés en el bien general de los políticos, ahí es cuando yo le digo a ustedes, entonces interésense ustedes también por lo político, porque supone que ellos están trabajando por su bienestar. Pero bueno, a veces no lo hacen, a veces piensan en sus propios intereses, en los particulares, políticos y económicos a veces. En fin, vamos a ver si con el ejemplo de hoy ustedes pues sacan conclusiones acerca de hacia dónde están los concejales de Medellín en específico trabajando. Hace unos días aprobaron muy rápidamente la solicitud hecha por el alcalde Federico Gutiérrez de que le permitieran o le autorizaran vender las acciones de EPM en Tigo, UNE e Invertelco. Y así rapidito, rapidito. Mientras en la administración pasada, cuando la oposición al alcalde anterior, Daniel Quintero, era mayoritaria y se negó a autorizarle esa venta de acciones de EPM en Tigo UNE, en esta administración y en este periodo con un consejo mayoritariamente federiquista, así en un santiamén le aprobó esa solicitud. Pero entonces eso lleva a que, como estamos en un Estado social y democrático de derecho, a que se ponga en práctica el derecho si es que algunos creen que algo falló. Por eso hemos invitado hoy a Esteban Mancuel, es abogado, magíster en Derecho Público. Primero lo saludamos. Esteban, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Un grato saludo a ti, Roger, a toda la audiencia y teleaudiencia de este importante programa. Y bueno, un asunto sensible de ciudad y es este tema de la enajenación de acciones de EPM que tienen Tigo UNE. Sí, señor. Y entonces yo hago una introducción larga. Usted dirá, ay, ¿cuándo era que me va a saludar? Pero es porque aquí queremos que la gente tenga contexto y claridad en general, porque además lo invitemos a reflexionar. Lo primero es, usted así, de golpe, ¿usted quedó satisfecho con la decisión tomada por el Consejo de Medellín al autorizarle tan rápidamente al alcalde Federico Gutiérrez la enajenación de esas acciones? Realmente, Roger, no quedé satisfecho con ese acuerdo distrital que autoriza a EPM a enajenar estas acciones que tienen Tigo UNE, por cuanto en el procedimiento que se realizó ante el Consejo Distrital, los concejales no tuvieron el conocimiento del avalúo preliminar de las acciones respectivas. E igualmente, al no tener este conocimiento del avalúo preliminar de las acciones respectivas, lo que se firmó allí o lo que se autorizó allí fue un cheque en blanco, que será la junta directiva de EPM la que, por medio de la contratación de un ente público o privado, va a fijar cuánto es el monto económico de esas acciones. Y ese valor, ese justo precio debió debatirse dentro del Consejo Distrital, cosa que no se realizó. Además, Roger, dentro de la exposición política del alcalde Federico Gutiérrez, adujo que esas acciones estaban alrededor de 1.6 a 1.8 billones de pesos, mientras en la administración de Daniel Quintero, la administración pasada, esas mismas acciones estaban alrededor de 2.4 a 2.8 billones de pesos. Allí hay una clara diferencia que no genera transparencia en el actuar de los concejales ni del distrito de Medellín. Pero entonces uno diría,
¿Por qué señalar a los pobres concejales, entre comillas, si le creyeron al alcalde? El alcalde dijo, esas acciones valen 1.6 billones de pesos. Aquí la responsabilidad, Roger, no es de los pobres concejales, sino es una responsabilidad compartida, Sí. tanto del alcalde Federico Gutiérrez, de su secretario de Hacienda, por no presentar esta valoración preliminar de las acciones en los primeros 60 días del 2024 al Consejo Distrital para que conocieran fehacientemente cuál era el valor, y también de los concejales al no solicitar ni realizar el control político debido frente a esta situación particular que está en riesgo el patrimonio público de todos los habitantes de Medellín. Muy bien, dejémoslo aquí en este primer segmento así, 1.6 billones de pesos en esta administración, según el alcalde, mientras en la administración anterior se recurrió a la banca de inversión BTG Pactual, que estuvo acompañada por empresas como Alman Solon, asesor estratégico del mercado, Filippi, Pietro Carrizosa, Ferrero Du y Uría, asesor legal, y PricewaterhouseCoopers, asesor financiero tributario, y ese paquete dijo, esas acciones valen 2.3 o 2.8 billones de pesos. Y aquí no hubo una valoración con empresas prestigiosas como esta. Simplemente el alcalde sacó del sombrero, suena como así, esa cifra de 1.6 billones de pesos, y con base en ello, los concejales tomaron la decisión de autorizarle la enajenación de las acciones de EPM en Tigo Une e Invertelco. Hagamos un corte para mensajes, ya regresamos, pero antes, esta buena noticia en Sabaneta. 4.000 millones de pesos para el mantenimiento general de la infraestructura de nuestro hospital. Con esto, le queremos dar un mensaje a la ciudadanía, que nuestro hospital es uno de los temas más importantes, que queremos mejorar, modernizar y poner al servicio de nuestra ciudadanía. Agradecer al gobernador Andrés Julián Rendón por haber colocado su mirada en Sabaneta, por estar trabajando en equipo con nosotros para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra gente. El mejoramiento del hospital Venancio Díaz Díaz es una realidad para Sabaneta. Con esto le estamos cumpliendo a nuestra gente. Entonces estamos hablando de la decisión tomada por el Consejo de Medellín de autorizar al alcalde Federico Gutiérrez de vender las acciones de EPM en Tigo Une, lo que no dejó contento al abogado magíster en Derecho Público Esteban Manco. Entonces, como usted no quedó satisfecho, procedió a solicitar información a EPM y a la alcaldía de Medellín, no sé si al Consejo, en fin, usted procedió mediante derecho de petición a pedir información para que le dieran, digamos, el dato objetivo sobre esos valores. ¿Qué le dijeron? Sí, ese derecho de petición o constitución en renuencia consistía en solicitarle a las autoridades públicas la debida información, el soporte económico y técnico sobre los cuales se había dicho que estas acciones estaban en alrededor de 1.6 billones de pesos. Sin embargo, frente a la respuesta nos deja tranquilo por cuanto un EPM se va a abstener de enajenar estas acciones hasta tanto no haya una valoración adecuada por un tercero imparcial, por una persona independiente. Sin embargo, sí nos deja serias dudas por cuanto EPM expresamente consideró que no existen estudios técnicos ni estudios económicos, ni se presentaron al Consejo Distrital en la etapa de discusión, debate y aprobación, sino que eso fue una valoración conforme a los libros contables. Una valoración de ese tipo es una valoración impertinente por cuanto no demuestra previamente cuál es el costo o el valor de esas acciones en el mercado de valores. Y es aquí la gran importancia de que se hubiese enviado oportunamente
ese informe o esa valoración preliminar en los primeros 60 días del 2024 para que los concejales tuvieran la discusión con conocimiento propio de alrededor de cuánto estaban esas acciones. Sin embargo, se va a abstener EPM de vender estas acciones y será la junta directiva, en este caso, según EPM, la que va a tomar la decisión. Asunto que elude o evade el control político por cuanto ya no es el Consejo Distrital el que va a tomar las medidas frente al justo precio, sino la junta directiva de EPM. Y eso en democracia no es lo adecuado por cuanto el Consejo Distrital es el que representa la voluntad de los habitantes de Medellín. Pero entonces, por lo que le estoy entendiendo a usted, Esteban Manco, usted logra en nombre de la ciudadanía, en nombre del interés general, en nombre de la protección del patrimonio público, que fue lo que se alegó por parte de las barras y los que no estuvieron de acuerdo con la autorización de enajenación de esas acciones, usted logra que se pare la venta de esas acciones hasta tanto se conozca a ciencia cierta, objetivamente, cuánto es que realmente valen esas acciones. Eso es lo que estoy interpretando yo, Esteban. Precisamente, Roger, desde el derecho de petición se realizan algunas solicitudes dentro de las cuales está expresamente que se abstenga de continuar con el proceso de enajenación de las acciones que EPM tiene en Tigo Une hasta tanto haya una valoración adecuada y esta solicitud que elevé con el derecho de petición fue respondida adecuadamente y de manera positiva por parte de EPM en el entendido en que se va a abstener de continuar con este proceso hasta tanto exista esta valoración adecuada por parte de una entidad diferente a EPM. Oiga, bueno, o sea que usted está haciendo el trabajo que debieron haber hecho los concejales, haber escuchado a los expertos, aunque se hizo al revés. No se hace democráticamente ya, pero bueno, el derecho entra a jugar su papel ahí bien importante y a demostrar que en derecho es posible defender los intereses en general. Esto podría ser entendido, bueno, de acuerdo con la información que yo he leído de este tema por parte de usted, usted está pensando en una acción popular para defender los intereses generales a la defensa del patrimonio público de los medellinenses y antioqueños que tienen interés en estos dineros públicos. Esa es la intención con este, ¿cómo se le llama jurídicamente? A este acto de procedibilidad que es el derecho de petición. Sí, Roger, el inicio o para instaurar una acción popular en Colombia, primero debemos agotar o dar un primer paso y es decirle a la autoridad, mediante un escrito, derecho de petición, constitución en renuencia, que esa autoridad está incumpliendo o desconociendo un derecho colectivo. Ese fue el primer paso, que es la información que tienes de mi derecho de petición y la respuesta de EPM afirmando que se va a abstener de la enajenación de esas acciones hasta tanto haya una valoración adecuada. Sin embargo, cuando conocimos esa respuesta, cuando conocimos que no hay valoración preliminar, que los concejales distritales no tuvieron conocimiento de preliminarmente cuánto están las acciones de Tigo Une en estos momentos en el mercado, que acudimos a la ley 226 del 95 y en su artículo 8 indica que el gobierno distrital, por medio de su secretario de Hacienda, debió enviar al Consejo Distrital dentro de los primeros 60 días del 2024 el informe o esta valoración preliminar de cuánto estaban valiendo y que eso no existe, ya nos dio luz para concluir que además del patrimonio público que se veía afectado, también se ve afectado lo que es la transparencia o la moralidad administrativa, por cuanto ese requisito legal que establece la ley 226 no fue cumplido conforme a derecho, según también la respuesta que nos dio EPM, que no hay valoración, no hay ningún tipo de valoración económica frente al respectivo tema. Muy bien, me deja usted con otro elemento ahí sobre la mesa.
no se respetaron los principios de transparencia, de economía, de moral pública o administrativa, de eficiencia, en fin. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos con ustedes nuevamente, Esteban, y por supuesto con ustedes televidentes e internautas informados, inteligentes, interesantes y calificados. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Esteban Manco, me llama tanto la atención que este tema, que es de esos temas que tienen titular, que los medios de comunicación, todos en general, persiguen para tratarlos, el tema de la enajenación de las acciones de EPM Tigo Une, no esté hoy en los titulares ni en ninguna parte, yo no lo he visto a propósito de esta gestión que usted está realizando, porque es que usted acaba de detener el proceso y está exigiendo que se respete sobre todo el valor que debe ser si es que ya se aprobó, si es que no, ya se aprobó que se vendieran. Entonces, eso me llama mucho la atención, Esteban. ¿Por qué? Resulta complicado, Roger, darte una respuesta certera. Sin embargo, sí resulta dudoso que los grandes medios locales, nacionales, no se hayan pronunciado frente a la propuesta de hecho noticioso que se realizó en su debido momento. Sin embargo, entonces, también nos estamos apoyando de medios alternativos que también difundan esta información, porque no puede quedar en un solo ciudadano un tema de envergadura de ciudad e incluso de nación, cuando es un tema de relevante de manera constitucional, de manera legal. Es el llamado también a los medios a que en la agenda informativa se planteen los diferentes contextos y posturas de cara a las realidades políticas de la ciudad. Y esto va a incentivar una democracia mucho más participativa, pero sobre todo, Roger, va a enterar y va a hacer pública la situación actual de las acciones que EPM tiene en Tigo Une de cara a un proceso eventual de enajenación y adquisición de las acciones, porque tarde o temprano, si el proceso prospera, entonces esto va a detener absolutamente el proceso de enajenación, ya no van a haber compradores de ningún tipo y va a tener que todo regresar al Consejo Distrital, hecho que no podrá ser desconocido o ignorado por la opinión pública y por los medios de comunicación. Ah, no, es que espere que esto tenga su efecto y entonces obviamente sí habrá reacción. Pero una persona, lo que dije ahorita, usted lo repite, una persona en este momento, Esteban Manco tiene frenado este proceso y nadie sabía. Bueno, pero menos mal, existe el derecho y menos mal se puede recurrir a él, como usted lo ha hecho, un derecho de petición que ha parado digamos, el proceso de enajenación de las acciones hasta tanto pues haya una respuesta sobre la valoración de ellas y luego pues procederá usted con una acción popular en defensa de un derecho colectivo que es el patrimonio público. Pues a mí me parece interesante esto, pero venga, otro tema hablando de el derecho y de la actuación de los concejales. Hay, no sé, de pronto una espada de Damocles ahí pendiendo sobre las cabezas de los concejales que aprobaron de esta manera tan expedita y sin estudio financiero, técnico, jurídico, por lo que usted hace entender, algo tan importante que es qué va a pasar con el patrimonio público de los antioqueños. Claro, Roger, es que es un asunto sensible de cómo se autoriza la enajenación de unas acciones sin tener en cuenta los estudios técnicos preliminares de valoraciones económicas de cómo está el precio de la acción en el mercado en ese momento dentro de los 60 días siguientes al 2024. Y ese es el asunto neurálgico de la falla en el procedimiento de ese acuerdo distrital que autorizó la venta de estas acciones y que por esa omisión, como lo decíamos ahorita, Roy,
que a pesar de los concejales distritales que no tuvieron la culpa, no, la responsabilidad aquí es mutua, tanto de la administración por no presentar esta valoración económica preliminar y de los concejales de no exigirla. Es que no se puede autorizar la venta de un objeto sin saber más o menos cuánto es y cuál es el rango en que se podría dar esas ventas, porque estamos hablando de patrimonio público, no estamos hablando del patrimonio simplemente de los concejales o del alcalde, estamos hablando del patrimonio de todos los habitantes de Medellín que va a afectar en gracia de discusión las inversiones que haga EPM y que se puedan ver afectadas y reflejadas en diferentes partes de Medellín. En ese sentido, Roger, yo creo que allí habría alguna responsabilidad, ya sea disciplinaria o incluso fiscal, de, por favor, estamos vendiendo, autorizando la venta y no estamos consultando cuál es el precio de ese objeto en el mercado. Es una irresponsabilidad grande de los concejales distritales y del mismo gobierno distrital de no presentar ese avalúo preliminar para conocer el contexto económico en el mercado de valores de esas acciones respectivas de T-Gowning. Bueno, para redondear el programa por donde empezamos, este comentario suyo me lleva precisamente a comentar con intención de preguntarle, claro, es que se tomó una decisión política, no técnica. Entonces, eso queda claro. Yo al principio hablé de eso, de la importancia de tener en cuenta lo político y lo administrativo, pero al mismo tiempo de que haya conciencia sobre quiénes son los políticos que uno elige, que tienen la obligación de trabajar por el interés general y no por intereses particulares políticos, como en este caso. Entonces, me imagino que usted tiene eso en la cabeza. Es que esto fue una decisión política y no técnica. Realmente fue una decisión netamente política, que una decisión técnica hubiese tenido una base preliminar de cuánto valían esas acciones en el mercado, porque el Consejo Distrital es el recinto de la democracia representativa en la ciudad de Medellín y el control político lo deben hacer los concejales, también nosotros los ciudadanos, pero no tenemos esa vocación directa que tienen ellos allá en el recinto. Eso es lo que genera perspicacia y suspicacia frente a esta enajenación, que al ver la autorización, el acuerdo distrital por medio del cual se autorizan esta enajenación, por ninguna parte se observa el Que no hay precio, valoración. las acciones, Sí, el valor, sí. el estudio Clarísimo. preliminar Clarísimo. que el EPM incluso afirma no se aportó al debate Muy bien. dentro del Consejo Distrital. Absolutamente claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos, Esteban Manco, que algo positivo para la comunidad, para la población, para el interés general, salga de esto. Eso es lo importante, pensando en el interés general. Esteban Manco, abogado, magíster en Derecho Público, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Con el mayor de los gustos, Roger, y bueno, estamos al contexto de lo que suceda en la ciudad y en el país. Buen año, mucha suerte. Y un botonzote así gigante, es lo que yo siempre digo. Información política administrativa que es de interés general. O digan si no. Muchas gracias. Chao.